El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB. Hoy, nuestro cercano egresado, investigador, docente y amigo de la universidad, Miguel Navarrete, se une a la celebración de los 30 años de su facultad, los 10 de la maestría en Ingeniería Electrónica, los 5 de Ingeniería Eléctrica y nos acompaña en el bautizo de la maestría en Ingeniería e Innovación para el Desarrollo Agroindustrial. El ingeniero Miguel Navarrete nos congrega con el tema Ingeniería del Sueño, pero antes de dar paso para que sea escuchado por nuestros participantes, un resumen de su recorrido académico y de investigación. Miguelito es ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, es Master Science en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes, doctorado en Ingeniería de la Universidad de los Andes, cofundador de Bionanotech SAS, empresa dedicada a investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería. Al ingeniero Miguel lo apasionan las múltiples posibilidades que tiene la ingeniería para contribuir al desarrollo de las neurociencias. Su investigación se centra en el estudio de métodos de procesamiento de señales para el análisis de la actividad cerebral. Disfruta de la comprensión de las complejas relaciones de la actividad cerebral en contextos fisiológicos y cognitivos. Específicamente, está asombrado por las interacciones neuronales en múltiples niveles, desde la dependencia mutua de la actividad de una sola neurona hasta la organización de las redes centrales estructurales y funcionales. Bienvenido, ingeniero Miguel Navarrete, con la charla Ingeniería del Sueño. Es un honor para nosotros escucharlo desde su experiencia, trabajo, investigación y aportes en este tema. Es suyo el auditorio. Muchísimas gracias, Alex, que no, pues qué presentación tan genial. eh, bueno, sí, les vengo a hablar sobre ingeniería del sueño y pues si quieres ya empezamos. Bueno, tengo 4 pequeñas partes para hacer en esta presentación. Primero les voy a hablar un poco sobre el sueño. Es importante como establecernos de qué se trata y por qué es importante. Vamos a hablar un poco de las bases fisiológicas del sueño para poder entender más adelante su importancia y cómo podemos llegar a manipularlo. Les voy a hablar un poco, es la única parte un poco matemática, no tan terrible, pero un poco matemática, en la parte de experimentación del sueño. Y luego, al final, su importancia en la sociedad y cómo nosotros como ingenieros podemos establecer acá en Colombia algún tipo de investigación del sueño de una manera más poblacional. Entonces, empecemos. ¿Qué es el sueño? El sueño es un proceso fisiológico, complejo, biológico y multidimensional. Es un proceso que es reversible. Todos sabemos que nos vamos a dormir por la noche, nos despertamos por la mañana. Es un proceso cíclico. No solamente es un momento en el cual nos desconectamos del mundo, sino que hay muchas cosas que están pasando durante el sueño, hay muchas cosas que pasan desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista fisiológico. Por tanto, se cree que incluso durante el sueño las funciones cerebrales son más activas, la actividad neuronal puede incluso ser más activa que cuando estamos despiertos. Es importante saber que ya por todas ese tipo de funciones mentales, metabólicas que tenemos, una mala salud del sueño afecta demasiado la salud mental y física, el pensamiento y la vida diaria. Pero ¿cuáles son las funciones del sueño? Todavía no tenemos mucha idea y somos muy ignorantes de las funciones específicas del sueño. Tenemos algunas ideas sobre algunas cosas, pero no conocemos más del corazón, por ejemplo, conocemos más de los músculos, del estómago, que de lo que pasa en el cerebro durante el sueño. Pero se tiene el conocimiento de que la cognición está muy relacionada a la fisiología y por tanto el sueño es importante para regular la memoria, para la consolidación de la memoria, para regular la ansiedad, el estrés y para ayudar en la creatividad. Y desde el punto de vista fisiológico nos ayuda a hacer una limpieza de la toxicidad neural, ayuda en la regulación cardíaca, en la plasticidad neuronal y en la regulación homeostática. Existen muchos trastornos del sueño, se cree que hay más de 300 trastornos del sueño y de la vigilia, los cuales se pueden dividir en 4 grupos principales.
Primero serían los problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido. Un problema más común de esto es el insomnio. Segundo, problemas para permanecer despierto. Por ejemplo, cuando tenemos somnolencia diurna excesiva. Tercer grupo de problemas son problemas para mantener un horario regular del sueño. Recordemos que el horario es regular para mantener un buen sueño y entonces tenemos problemas con ese sueño. Eso que pasa mucho cuando, por ejemplo, viajamos entre continentes, entre usos horarios y cambiamos abruptamente la hora en la cual nos dormimos de acuerdo a nuestro cuerpo. Entonces, eso nos puede generar algunos problemillas. Y también existen ciertos comportamientos inusuales durante el sueño que pueden interrumpir el sueño. De hecho, hace poco salió una película que estuvo en Cannes y ahorita va a participar en el Oscar, una película colombo-coreana, creo, en el cual hablan de uno de estos comportamientos inusuales, un paroxismo. Bueno, pero ¿qué pasa con todos esos problemas? Tenemos más de 100 trastornos y ¿qué? Bueno, ya no dormimos y ¿qué? No, no es solamente eso. Existen ciertas condiciones relacionadas a estos trastornos del sueño. Algunas de ellas, y como las más importantes, son que los trastornos del sueño nos hacen tener mayor obesidad y la obesidad nos hace tener mayores trastornos del sueño. Es lo mismo con la diabetes. Los trastornos del sueño están muy relacionados a la enfermedad cardiovascular, a la presión arterial alta y el Alzheimer. También si tenemos unos trastornos del sueño muy agravados, nos lleva a una muerte prematura, y estas son cosas que nosotros conocemos. Por ejemplo, cuando no dormimos bien, por la mañana siguiente tenemos unos trastornos del estado del ánimo, ya no somos quienes somos. Tenemos trastornos de la memoria, nos afecta la toma de decisiones y esa misma afección de la toma de decisiones nos lleva a una mayor accidentalidad en la tanto laboral como no la laboral. Por ejemplo, una persona que no duerme bien seguidamente y tiene que manejar es más dada a tener problemas, por ejemplo, si maneja maquinaria pesada o si está conduciendo, pues nos llama a esos accidentes. Entonces, a nivel general existen 3 niveles de estudio del sueño, ya que los trastornos del sueño tienen unos efectos fisiológicos, tienen unos efectos cognitivos y unos efectos en la salud pública. Entonces, miremos primero las bases fisiológicas de una manera bastante rápida, de qué se trata el sueño y cómo funciona de manera mental. Entonces, primero, ¿cómo se mide el sueño? ¿Cómo lo estudiamos? El sueño se mide con la polisomnografía. La polisomnografía es una serie de conectores electrodos se conectan cuando la persona va a dormir. Sobre todo son electrodos en la cabeza, que es la electroencefalografía, electrodos en el corazón, electrocardiografía, electrodos en los músculos oculares, que es la electrooculografía, y electrodos en la piel, en los músculos, sobre todo en la quijada o en las piernas, la electromiografía. Esos son como los principales, pero también se conectan otros electrodos, por ejemplo, para mirar la respiración, para mirar la saturación del oxígeno, y de acuerdo a qué otras cosas se estén analizando, pues se pueden conectar más electrodos. Esto de una manera más clínica y científica se hace ese tipo de exámenes, pero últimamente también han aparecido otros dispositivos que nos ayudan a entender un poco más cómo nosotros dormimos. Es lo que se llama los wearables, la tecnología vestible. Por ejemplo, el Fitbit es uno de los más comunes, en los cuales nos ayuda a hacer un monitoreo de la actividad física y también de la actividad de sueño. Hay otras compañías un poco más enfocadas en el sueño, que son Neuron y Dream. Lo bueno de esto es que los podemos usar en nuestro hogar. Estos equipos de polisomnografía normalmente son, pues ustedes ven, muchos cables, algo incómodos, normalmente están en laboratorios específicos y pues no tiene que dormir en un lugar diferente. La gente a veces no duerme bien. Entonces, no está uno en el área donde normalmente duerme. En cambio, con estos otros dispositivos se puedan tener este tipo de pronto mayor comodidad del lugar donde estamos, pero de pronto la calidad y la cantidad de datos que podemos recoger es menor. Lo bueno también es que no hay reacciones secundarias. Por ejemplo, con estos tipos de electrodos a veces se conectan algún gel para limpieza, algún gel para la conductividad y algunas veces se causan alergias por ellos. En estos otros dispositivos normalmente no tienen este tipo de geles, tienen contacto seco y por tanto pues, menos reacciones alérgicas. Pero hablemos un poco de la polisomnografía porque es importante para entender lo que va a ver más adelante.
Como les decía, la polisonografía es el procedimiento convencional para monitorear los cambios electrofisiológicos. Se basa mucho en el eje, el MG y el EOG. Y nosotros vemos cómo avanza el sueño, los cambios en el sueño a través del tiempo, a través del himnograma. Es la estructura del sueño a través del tiempo. Entonces, existen una serie de estados de sueño, que uno es la vigilia, los estados N1, N2 y N3, ya les digo qué significa esa N, y el estado REM. Este estado REM significa en inglés Rapid Eye Movement, es movimiento de ojos rápidos en español, y los estados N significan non-REM, o sea, cuando no es Rapid Eye Movement o no more. Bueno, entonces miremos cómo es esta cosa. Imaginémonos toda la noche, entonces ponemos estas son 6 horas de la noche, y esto es el diagrama tiempo-frecuencia de un electrodo de electroencefalografía. Entonces prácticamente nos dice cómo varía la frecuencia en ciclos por segundo de la actividad cerebral a través del tiempo. Entonces vemos que acá está el himnograma y vemos que cuando estamos despiertos existe, y sobre todo con los ojos cerrados, existe una fuerte actividad de 12 ciclos por segundo de actividad cerebral, sobre todo en las áreas occipitales relacionadas con las áreas visual, que es la actividad alfa. Luego, cuando el sueño se va haciendo más profundo, pasa el sueño N1, N2 y N3, hay una actividad mucho más lenta que caracteriza al sueño profundo. Y en esa actividad lenta también hay una actividad un poco más rápida que está alrededor de los 12, entre 12 y 15 Hz. Ya más adelante se los voy a mostrar, y de un momento a otro, ¡pum!, se apaga toda esta actividad, y es una actividad bastante mixta, y es lo que lo llamamos el sueño REM. Y esto se repite, este ciclo de activación de ir desde un estado ligero como N1 a uno más profundo como N3 y a un estado REM, se llama un ciclo de sueño. Alrededor de una noche de sueño, de una buena noche de sueño en una persona, puede estar entre 4 y 6, 8 ciclos de sueño. Cada ciclo de sueño puede estar alrededor de 90 minutos durar. Y vemos algo muy importante, es que al principio de la noche tenemos una gran cantidad de sueño profundo. Vemos que acá el sueño N3, que es el sueño profundo, es mayor, y al final de la noche ya empieza a ser el sueño REM el que va manejando y va como siendo predominante durante ese ciclo. Pero veamos más claramente cómo es. Entonces, miremos la actividad alfa, cuando tenemos los ojos cerrados pero estamos despiertos, es esta parte de acá. Luego, cuando entramos a estado N2, que es un sueño un poquito más profundo, tenemos la aparición de los complejos K, que son ondas muy grandes y muy lentas. Esto dura alrededor de 1 segundo, o incluso más de 1 segundo. Y aparecen los usos del sueño, que yo voy a llamar, como en inglés, spindles. Los sleep spindles son esta actividad que es mucho más rápida y un poco mayor de amplitud. Quiero que los tengan en mente porque vamos a hablar mucho sobre ellos, sobre las ondas complejo K, los spindles, y también las oscilaciones lentas, los slow oscillations, que son prácticamente como varios complejos K que se unen, que se agrupan uno tras del otro y forman esta actividad de muy baja frecuencia y muy alta amplitud. Luego, cuando estamos en el sueño REM, ¡pum!, prácticamente se apaga esto y tenemos un electroencefalograma muy plano y vemos alguna actividad teta, o sea, actividad entre los 4 y los 8 Hz, 4 y 8 ciclos por segundo. Entonces, por cada segundo van a haber 4 onditas como estas, más o menos. Y también aparecen algunas ondas un poco más puntiagudas que se llaman ondas dientes de sierra. Pero, ¿de dónde vienen todas esas ondas? Vemos un poquito más dentro del cerebro. ¿Qué pasa dentro del cerebro durante esas ondas? Entonces, la actividad de electroencefalografía lo que nos mira es una manera general lo que está pasando a nivel neuronal. Entonces, si miramos las oscilaciones cerebrales, están organizadas en espacio y en tiempo. Entonces, tenemos una escala microscópica donde tenemos la activación. Si ponemos un electrodo en una neurona, vamos a ver corrientes sinápticas, vamos a ver los spikes neuronales, pero prácticamente como la activación de cada neurona, el disparo de cada neurona. Cuando nos separamos un poquito de esas actividades, vamos a ver la actividad de grupo de la neurona. Es una escala mesozoica y son los potenciales locales de campo. Entonces son como una mayor cantidad de
de neuronas disparando. Acá sabemos que es una sola neurona, acá no sabemos cuántas neuronas son. Pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000 neuronas. Y ya si nos alejamos un poquito más de la neurona como tal, vamos a ver actividades más grandes como una actividad cortical, electrocortical o la actividad electroencefalográfica. Ya son las ondas que más o menos estamos viendo ahorita, que es una escala macroscópica. Entonces, sabemos que las oscilaciones cerebrales emergen de la interacción de múltiples poblaciones neuronales, de múltiples grupitos de estos en diferentes partes del cerebro. La frecuencia de las oscilaciones está determinada por la sincronización espacial de grupos neuronales involucradas. ¿Qué quiere decir eso? Que estas ondas que son muy lentas, quiere decir que hay un grupo de neuronas como estos, o un poco más grandes, entre, no sé, 1000, 8000 neuronas, que disparan al tiempo y se apagan al tiempo. Entonces están apagándose, disparándose, apagándose y disparando, y por eso tenemos una actividad muy, muy grande y muy sincronizada. Cuando tenemos una actividad bastante plana, quiere decir que hay mucho ruido neuronal. Es como cuando ustedes están en una plaza de mercado y ven mucha gente hablando y pues no saben quién está hablando. Entonces va a haber una actividad muy plana. Y cuando ustedes están, por ejemplo, en un estadio y vemos que alguien está cantando, van a ver que hay una gran sincronización de las voces y pues la voz, las canciones o los coros del estadio se van a escuchar todos al tiempo, y entonces es como si estuvieran hablando todos al tiempo, y por eso vemos unas actividades mucho mayores y más lentas. Bueno, vamos a hablar algo de la integración de regiones cerebrales. Es que está determinada por la sincronización de la frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, este es el área frontal del cerebro y este es el área trasera o occipital del cerebro. Entonces, ¿cómo se comunica esta área frontal con esta área de acá trasera? Entonces, resulta que se sincronizan en frecuencia, empiezan a hablar como en la misma frecuencia y eso quiere decir que hay una transferencia de información entre estas áreas. Y eso es muy importante. Y es muy importante que los procesos fisiológicos y los procesos patológicos tienen actividades neuronales que son distintivas. Muchas veces se parecen mucho en cuanto a frecuencia, pero en cuanto a la forma en que esas aparecen, en el momento en que ellas aparecen, son muy distintivas. Entonces uno puede saber cuándo hay una actividad que es fisiológica o otra actividad que es patológica. ¿Qué tipo de actividades patológicas pueden haber? Por ejemplo, actividades epilépticas, que pueden tener cierta similitud con la actividad fisiológica, pero pues tienen características muy particulares. Pues ¿qué sería la ingeniería del sueño? Sabemos entonces que tenemos una cantidad de ondas cerebrales allá en nuestro cerebro, entre neuronas hablando entre sí, y esas neuronas hablando entre sí prácticamente tienen alguna función. Una función que es cognitiva, o una función motora, o una función un poco más intrínseca. Entonces, se puede decir que si podemos mejorar las oscilaciones cerebrales, o si podemos manipular las oscilaciones cerebrales, tal vez podríamos mejorar la función cerebral. Y acá viene la ingeniería del sueño, es poder manejar esas oscilaciones cerebrales. Listo, vamos a la parte de la experimentación. Les voy a hablar unos experimentos que otras personas hicieron y otros que yo hice durante mis estudios de doctorado y postdoctorado, y específicamente en técnicas de modulación del sueño. Entonces, ¿pero qué es la ingeniería del sueño? ¿Cómo podemos modular el sueño? Miremos todo como desde el punto de vista de control del sueño. Y cuando hablamos de control, nosotros como ingenieros hablamos de un sistema de control. Entonces, como todo sistema de control, tenemos nuestra caja negra H, y como todo sistema de control tenemos un impulso de entrada. Si aplicamos ese impulso de entrada, vamos a tener una respuesta característica Y. Entonces, si metemos toda nuestra teoría de control, sabiendo la entrada y la salida, podemos llevar a evaluar qué está pasando acá en la caja negra. No voy a decir que el cerebro es exactamente así, no voy a decir que un cerebro es un sistema LTM, pero podemos decir que nuestro cerebro durmiendo es una caja totalmente negra, que no sabemos qué está pasando. ¿Y será que si ponemos algún tipo de estimulación, digamos un sonido, qué pasa? Vamos a tener un control de los patrones del sueño que controlan la función fisiológica. Entonces, ahí vamos a mirar con ese control de la función fisiológica qué pasa con la función del sueño. Entonces, como quien dice, a través de los control de los patrones fisiológicos podemos mirar o inducir cuáles son las funciones del sueño durante el cerebro.
funciones del cerebro durante el sueño. Bueno, ¿qué factores podemos controlar? Entonces, recordemos que tenemos el sueño no REM y el sueño REM. En el sueño no REM tenemos esas oscilaciones muy grandes, muy lentas. Esas oscilaciones tienen unas oscilaciones un poco más rápidas, y esas más rápidas tienen otras un poquito más rápidas, y todo eso también manejan actividad del neuronal, y pues de ellas deben tener alguna función, pues si no, no aparecerían ahí. Y pues esos son factores muy característicos del sueño no REM. Resulta que en el sueño REM no existen estas ondas características, pero existen ciertas cosas. Es que hay algo que se llama el REM tónico, que es cuando aparece el teta, la actividad teta que les mostraba a nivel de corteza, y hay una atonía marcada en los músculos esqueléticos. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente estamos inmóviles, los músculos esqueléticos están muy apagados, o sea, no nos tensionamos, no tenemos movimientos fuertes ni bruscos. Y está algo que se llama el REM fásico, que es cuando tenemos los movimientos sacádicos, que es cuando movemos los ojos, es prácticamente donde hacemos el movimiento de ojo rápido. Tenemos un poquito de aumento de esa actividad electromiográfica, esa actividad muscular, y hay un aumento de la actividad teta, pero no a nivel cortical, ¿no? O sea, no lo podemos ver con el electroencefalograma, sino en áreas profundas, por ejemplo, en el hipocampo. Listo, miremos un poco a manera histórica cuáles son las técnicas de estimulación durante el sueño. En los años 60 se usaba mucho, por ejemplo, impulsos eléctricos en los nervios. Se hacía estimulación también acústica para probar a qué umbral de ruido se despertaba una persona. Se hace estimulación magnética transcraneal para poder impulsar algún tipo de ritmos. También se hace estimulación directa, de corriente directa, perdón. Se ha hecho iluminación repetitiva, todo durante el sueño. También se han puesto pulsos eléctricos para inducir una respuesta somatosensorial. Se ha hecho acondicionamiento de ritmo sensilomotor, prácticamente es como tocar durante el sueño a una persona a ver cómo reacciona, a cuál respuesta cerebral tiene. Estimulación eléctrica intracortical también, o sea, con electrodos internamente se ha hecho esta estimulación, o incluso estimulación olfativa, que tiene pues unos experimentos bastante interesantes. Yo me voy a enfocar mucho en clics, tonos y sonidos complejos que se han hecho durante el sueño, y sobre todo en un paper del 2013, en el cual presentaba una estimulación en fase a las ondas lentas. Entonces, recordemos que este es el sueño REM, este es el sueño profundo, es cuando tenemos esta actividad muy sincronizada. Estas líneas verticales son cada segundo, y por tanto tenemos 30 segundos acá en nuestra pantalla. Tenemos muchos electrodos electroencefalográficos y vemos que están muy sincronizados entre sí con unas amplitudes muy grandes. Cada línea horizontal son 100 microvoltios. Perdón, sí, microvoltios aproximadamente. Eso es bastante para una electroencefalografía. Entonces, el sueño REM es que tenemos esa actividad máxima de frecuencia electroencefalográficamente lentas, y es crítico para la consideración de la memoria y la limpieza neuronal de toxinas. Entonces, tenemos estas ondas lentas, recordemos. Esas ondas lentas están asociadas a otras ondas un poco más rápidas, que son los sleep spindles, y estas son que son de procedencia talamocorteza. Entonces acá en rosadito se muestra el tálamo, que es una estructura muy profunda dentro del cerebro, y tenemos la actividad del hipocampo, que también son actividades un poco más rápidas, que se llaman Chartwell Ripples. Acá los dibujo con el SWR. Miremos que esos Chartwell Ripples están alrededor de los 80 Hz y se están asociando, se encadenan a los valles de la actividad de los spindles, que son los talámicos de acá, y estos spindles, que son de más o menos 15 Hz, que están acá en esta otra figura, se encadenan mucho a los estados superiores de la actividad lenta. Entonces prácticamente los spindles aparecen mucho durante los picos de las ondas lentas. Y eso es un fenómeno muy interesante, porque prácticamente podemos decir que hay una actividad que va desde abajo hacia arriba, o sea, desde el hipocampo, del tálamo hacia la corteza, y prácticamente están anidados entre sí. Es decir, las oscilaciones lentas anidan los spindles o los usos de sueño, y los
spindle anidan estos Shadwell Ripples. ¿Pero por qué es importante? Resulta que el hipocampo, esta región que está pintada en verde aquí, es donde se almacenan la memoria a corto plazo. Es cuando aprendemos algo muy nuevo, un nombre, una fecha, todo aparece hipocampo. Y resulta que durante la noche, durante el sueño no REM, hay una comunicación entre el hipocampo y la corteza para que esa memoria de corto plazo se vuelva memoria de largo plazo. Y esa comunicación es facilitada por el agrupamiento de los Shadwell Ripples, de los spindles y las ondas lentas. Entonces, este agrupamiento de esta actividad neuronal facilita la consideración de la memoria y sobre todo de la memoria declarativa, que es la memoria, por ejemplo, de saber cuándo fue que nació Simón Bolívar, cuándo fue la independencia de Colombia, qué vestido, qué camisa me puse hace un mes, cuándo es la fecha de cumpleaños de alguien. Entonces, esa es la memoria declarativa y el dormir y sobre todo estas ondas acá nos van a ayudar en esa memoria. Entonces, esta persona que yo les estaba diciendo, Hong Go, en el 2013 hizo un experimento muy interesante. Él aplicó una serie de sonidos muy rápidos, clics, como aquí cuando aparecían estas ondas lentas, y se dio cuenta que al hacer eso, aumentaba la amplitud de las ondas lentas y también aumentaba la retención de memoria de las personas que fueron estimuladas. Es decir, acá estamos estimulando, acá está mostrando la memoria después de dormir de las personas que se estimularon contra personas que no fueron estimuladas. Entonces eso creo causó una gran revuelo porque con un sistema muy fácil de aplicar, con feedback, se está haciendo una detección de las ondas en tiempo real, se hace una estimulación muy fácil, una estimulación acústica que con cualquier parlante se puede hacer. Vamos a mejorar la memoria. Entonces, en ese momento, pues yo estaba empezando mi doctorado y dije, bueno, vamos a mirar qué realmente es lo que está pasando durante ese tipo de estimulación. Entonces, esto es un resumen de lo que él mostró, pero prácticamente si comparamos la señal estimulada contra la señal sin estimular, la señal estimulada está en rojo y la señal sin estimular está en negro, vemos que las ondas lentas se aumentan en amplitud. Si lo ponemos en fases diferentes, vamos a ver que las ondas lentas se dañan. Prácticamente lo que nos está diciendo esto. También nos dice que la estimulación ayuda a la potencia de los spindles. Recordemos esas actividades que eran mucho más rápidas. Esta ya no es la actividad como tal, sino cómo cambia la potencia en el tiempo. Vemos cómo esa actividad ayuda a mejorar la potencia spindle. Entonces, estamos mejorando las ondas lentas y estamos mejorando los spindles, pues, wow, le estamos mejorando la memoria, claro que sí. Pero veamos el verdadero efecto de la estimulación en ciclo cerrado. Yo la llamo Closed Loop Acoustic Stimulation, por eso la sigla CLAS. Desde los años 60, se sabe que cuando uno aplica una estimulación, un ruido corto, va a haber una respuesta cortical a ese sonido. Y justamente en el estado de N2 y N3, esa respuesta es mucho más grande y más amplia que en los otros estados. Entonces, pueden estar relacionados con las ondas lentas que estaban pasando ahí. Entonces, esta es la estimulación. En verde tenemos las actividades estimuladas y en azul las actividades no estimuladas. Puede tener dos cosas. Un efecto aditivo, que es un incremento de la amplitud. Prácticamente estamos diciendo que cuando mandamos la estimulación, en muchas de esas ondas va a haber un aumento de la amplitud. Y también hay un entrenamiento de fase o reinicio de fase, que cuando mandamos esas ondas, lo que va a pasar es que la fase se reinicia. Entonces, no sabemos, pues una de las cosas que se proponían era que justamente lo que estaba haciendo la estimulación en lazo cerrado era que estábamos aumentando la amplitud y por eso hacemos todo, pero resulta que si hay entrenamiento de fase, hay también una información muy importante ahí porque estamos modificando la actividad, la actividad neuronal. Entonces, parte de mi investigación fue mirar ese efecto aditivo y ese entrenamiento de fase para saber primero cuál es el mejor momento para hacer el clic, a ver si se podía optimizar esto para, por ejemplo, usar en sistemas que se puedan vestir durante la noche, ¿no? O sea, no necesariamente en un laboratorio, sino en un aparato que uno pueda conectar.
para tener una mayor respuesta también de las estimulaciones, y como también está interesando cómo las estimulaciones modulan los ritmos de los spin-dos y las ondas lentas. Entonces voy a hacer acá muy rápido. Esos son los resultados de nuestra investigación. Prácticamente si dividimos la onda lenta, esto parece una onda sinusoidal. Para nosotros los ingenieros eléctricos que nos gustan las ondas sinusoidales, para esto sirve una onda sinusoidal. Imaginemos que el cruce por cero es 0 grados, el pico de la onda va a ser 90 grados, el cruce por cero otra vez va a ser 180 grados y el cruce de la onda de nuevo va a ser 360 grados, y así nos repetimos normalmente. Si averiguamos cuál es el mejor punto para estimular y comparo cada grado con cada grado, voy a tener una matriz gigante. Prácticamente vimos que efectivamente en sujetos jóvenes hacerle clic en cualquier punto de la onda ascendente, o sea, acá, y superior, o sea, en la parte de arriba de acá, aumenta la amplitud de la actividad de onda lenta resultante. Entonces, esto es acá, es este tipo de cosas que vamos a presentar. Es la matriz presentando un grado contra el otro grado, mirando qué es mejor y mayor. Cuando tengo verde quiere decir que el valor de acá es mejor que los otros valores, y cuando es azul quiere decir que es peor que los otros valores. Entonces vemos que justamente en los 90 grados, si evaluamos los 90 grados, es cuando tenemos la mejor respuesta a la estimulación. Ahora, nos pusimos a jugar más interesantemente para volverlo más interesante, y vimos a ver si es posible predecir cuáles ondas lentas se deben estimular y cuáles no, para tener un mejor aumento de la señal. Porque no todo, vimos que cuando se mira onda por onda, no todas las ondas tienen una respuesta muy buena. Entonces aplicamos un método de Machine Learning, principalmente fue el Random Forest, y efectivamente miramos que podemos mejorar y podemos predecir cuando tenemos la mejor estimulación. Entonces estos son los resultados del Machine Learning, y pues tenemos un aumento bastante grande. Ahora para los spin-dos, podemos también decir que cualquier momento durante el pico de la onda lenta vamos a tener una mayor probabilidad del spin-do. Entonces, efectivamente, está pasando algo durante este pico de la onda lenta que nos ayuda a mejorar la capacidad de la onda lenta de agrupar los sleeve spindles y posiblemente de mejorar la memoria. Ahora, quisimos saber ahora de una manera más general, una manera más espacial, qué pasaba. Entonces tomamos todos los canales de la electroencefalografía, hicimos un montón de parámetros raros, prácticamente nos vimos de acuerdo a la duración, de acuerdo a la sincronía, de acuerdo a otros valores de las pendientes de la onda lenta. Eso nos da algunos valores de sincronización, y aplicamos unos métodos de clustering, de clusterización, y prácticamente encontramos tres tipos de ondas lentas. Encontramos un tipo de onda lenta que es muy local, este tipo naranja, y es de una onda muy pequeñita, entonces la amplitud no es tan grande. Encontramos una onda que es muy global, es medianamente global, digo, y la onda es mucho más amplia, mucho más bonita, mucho más definida, que es esta en color magenta. Y tenemos una onda que es un poco más chata, no es tan bonita, a veces tiene doble picos, dobles fondos, pero es bastante global, y es esta onda en cian. Entonces esta onda bonita, moradita, la llamamos C1, la onda un poco más chata, feita, la llamamos C2, y la onda un poco más feita pero grande, la llamamos C3. Entonces vamos a mirar cómo cambian esa cantidad de ondas, ese tipo de ondas, perdón, de acuerdo a la estimulación. Y lo importante es que esta onda tipo C1 es la onda que se tiene como específica en el proceso de consolidación de la memoria. Entonces, si la estimulación me ayuda a realmente crear mayor cantidad de estas ondas bonitas, mejor definidas, quiere decir que estamos de pronto realmente afectando a actividades neuronales a nivel tálamo cortical que nos ayudan en la memoria. Entonces, acá les pongo otra vez las fotos para que miren cuáles son las ondas. Vemos la estimulación, que efectivamente la estimulación genera los tres tipos de ondas, o sea, no quiere decir que alguna de ese tipo de clases de ondas se desaparezca.
Cuando la comparamos con las ondas no estimuladas en un sistema de control, vemos que efectivamente las tres ondas, a los tres tipos de onda, va a haber aumento de amplitud. Entonces recordaba que había una cosa que era el aumento de amplitud y otra el entrenamiento en fase. Entonces, el aumento de amplitud está pasando en los tres tipos de onda. Pero ya cuando nos empezamos a mirar el número de eventos que aparecen por cada estimulación, vemos que con la estimulación, que son estos de la derecha, por cada caso para la onda 1, para la onda 2 y para la onda 3, ¿qué pasa? Entonces, para la onda 1, para la que nosotros queremos, con la estimulación va a aumentar casi en un 20% o incluso más del 20% de la cantidad de ondas que queremos. Entonces, wow, estamos creando unas mejores calidades de onda, que son las C1. Y eso pasa al disminuir las ondas tipo C2 y las ondas tipo C3. O sea, efectivamente estamos cambiando la estructura de la actividad cerebral con el sonido para mejorar la calidad de las ondas lentas que se están produciendo. Ahora, si miramos la amplitud, vemos que en los tres tipos de ondas hay un mayor incremento de la amplitud, pues entre más negativo, porque estamos viendo las ondas negativas, va a ser mayor amplitud. Pero justamente es en las ondas tipo C1 y las ondas tipo C3, entonces las ondas tipo C1 son las que son bonitas y las C3 son las que son un poco más chatas, pero igualmente grandes, son las que hay un mejoramiento de este tipo de amplitudes. Y esto pasa, estos son cabecitas, o sea, esto es cómo está el cerebro y esta es la nariz, estas son las orejas, y vemos que justamente es en el área frontal del cráneo, es cuando vemos este aumento de ondas bonitas tipo C1. ¿Por qué es importante eso? Porque justamente en el área frontal es donde se producen, donde se genera la mayor cantidad de ondas lentas fisiológicas relacionadas a la consolidación de la memoria. Entonces, esto es como certificando cuál es el proceso que puede estar pasando mediante la estimulación acústica. Luego, cuando vamos a ver los spindos, la coocurrencia de las ondas lentas con los spindos, recuerden que yo les decía, para que haya una buena consolidación de la memoria necesitamos que haya una onda lenta que esté modulando un spindle. Entonces, es lo que estoy mirando acá y justamente son las tipo C1, estas que son más bonitas, que hay un mejoramiento en la modulación de esta coocurrencia. Entonces, efectivamente es a través del cambio de la estructura de las ondas que se están produciendo por el sonido, que hay mejoramiento de la consolidación de la memoria. Bueno, ¿para qué sirve toda esta cháchara que les metí? Primero que todo para entender qué pasa durante el sueño, por supuesto, pero ya teniendo este tipo de procedimientos podemos mejorar o perturbar las ondas lentas. Queremos saber si también se pueden aumentar los periodos de sueño profundo, eso sería genial. Para los spindos vemos que podemos mejorar el acoplamiento de fase con las ondas lentas y por tanto podemos tener mejor consolidación de la memoria. Para la memoria podemos hacer una estimulación para mejorar la memoria en los sujetos sanos y ahora hay varios experimentos que se están haciendo para mirar cuál es el efecto de esta estimulación en contextos patológicos, por ejemplo, pues, con personas que tengan estados iniciales de Alzheimer. Y para el envejecimiento es que resulta que entre mejor ondas lentas tengamos cuando seamos viejitos, pues tenemos una mejor grosor de la corteza. Entonces, si tenemos mejores ondas lentas, vamos de pronto a tener un retardo en la pérdida del grosor de esta corteza y en el volumen de la materia gris. Entonces, son pues experimentos que se están haciendo a futuro. Ahora, ¿qué pasa en el sueño REM? Recordemos que el sueño REM es cuando tenemos los movimientos de osos rápidos. Estos son la electrocoreografía. Vemos que hay unos movimientos muy fuertes de los ojos, pero no hay una actividad, o sea, es una actividad un poco más plana. Por tanto, el tono muscular es un poco bajo, la frecuencia mixta y tenemos propensión a los sueños vívidos. ¿Qué pasa durante ese sueño? No sabemos cuál es la función de la memoria durante este sueño. La evidencia es bastante inconsistente. En animales se encuentran que el sueño REM sirve para un tipo de memoria, pero cuando se van a mirar en humanos esto no pasa. Se cree que el enlazamiento del sueño REM y el sueño REM puede promover la creatividad. Entonces queremos también estudiar la función de memoria del sueño a través del control del periodo REM, y este fue un experimento que realizamos en Reino Unido. La pregunta era si la estimulación auditiva durante el sueño REM tiene un efecto sobre los cambios del rendimiento cognitivo después del sueño. O sea, si estimulamos durante el sueño REM,
va a haber mejor de alguna función motora, una función visual o algo así. Entonces, ¿pero qué podemos estimular durante el sueño REM? La actividad de fondo, que es una actividad plana, o podemos estimular el movimiento de ojos, o podemos estimular la aparición de ondas teta, de ondas de sierra. Pues no hay mucha bibliografía sobre eso, pero nosotros decidimos, pues de acuerdo a algunos pocos papers que encontramos, a estimular el movimiento de los ojos. Durante el movimiento de los ojos empezamos a estimular. Desarrollamos un experimento donde pusimos una noche en la que las personas iban a dormir y no hacíamos ninguna estimulación, y otra noche donde hacíamos la estimulación y hacían 3 tipos de tareas: una actividad de vigilancia psicomotor, una actividad visual y una actividad motora. Y cuando aparecían los movimientos de los ojos rápidos, ¡pum!, mandábamos una estimulación, y eso era todo lo que hacíamos. O sea, ellos aprendían antes de irse a dormir, durante la noche estimulábamos o no estimulábamos, y por la mañana mirábamos cómo les iba en la misma actividad que habían aprendido la noche anterior. Rápidamente, la actividad psicomotora es esperar a que aparezca un contador y uno responde lo más rápido posible. En la actividad visual, lo que queremos es que la persona distinga 2 valores objetivos, una letra que está acá en mitad y la posición vertical o horizontal de una serie de slash, de rayitas, luego de que se aparecían de una manera pues rápida. Y la actividad motora era hacer la tarea de espejo invertido, es prácticamente seguir la línea de una figura, pero lo que pasa es que si estaba configurado el sistema de tal manera que si uno mueve el mouse para arriba, pues la figura se va para abajo, o si se mueve para la derecha, la figura para la izquierda. Entonces la persona tiene que aprender a controlar el movimiento invertido de lo que está dibujando. Y además eso era con la mano izquierda, y pues era un poco más complicado de hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vimos que con la tarea de atención no hubo ningún cambio, comparando la noche de estimulación contra la noche de control. Cuando vemos el performance de la tarea visual, las personas mejoraron casi en un 20% como la rapidez o la forma en que ellos hacían. Pero cuando miramos la actividad motora, las personas disminuían casi el 17% en performance. Entonces, como que la estimulación durante la noche mejoraba una actividad y disminuía otra actividad. Rápidamente les diré que cuando hacíamos la evaluación tiempo-frecuencia de la actividad electroencefalográfica, habían 2 actividades que aparecían: una actividad entre 4 y 8 Hz, teta, y una actividad entre 10 y 28 Hz, beta. Y efectivamente estas activaciones estaban relacionadas a la mejora de la actividad visual o al empeoramiento de la actividad procedimental. Entonces, todavía no sabemos por qué pasa eso. Pues pusimos algunas teorías, pero pues no estamos seguros de por qué puede estar pasando, y pues eso es algo bastante nuevo que nadie conocía antes, y por lo que nos puso muy felices. Bueno, pero ¿cuáles son las perspectivas para la estimulación del sueño REM? Primero que todo, comprender la función cognitiva del sueño REM. Luego, comprender la función fisiológica del sueño REM. ¿Qué pasa con el sueño REM? Que nadie sabe y nadie está seguro para qué funciona. Muchas especies de mamíferos tienen sueño REM. El humano es el que tiene la mejor calidad de sueño REM, pero todavía no se sabe qué pasa. Hace 20 años o 30 años se creía que durante el sueño REM es que se podía hacer la consolidación de la memoria, porque justamente durante el sueño REM es donde tenemos los sueños más vívidos, o sea, los sueños que recordamos cuando nos despertamos aparecen durante este sueño. Pero a finales de los años 90 se dieron cuenta que no, que justamente era el sueño REM el que estaba relacionado a esa consolidación de memoria, pero sí parece que está relacionado con recordar funciones visuales y motoras. Entonces hay algún tipo de correlación de que sí hay algo de memoria enfocada en esto. Listo, acá les voy a presentar un poco más de ingeniería. Hay varias patentes que uno puede encontrar de diferentes dispositivos para mejorar el sueño de una u otra manera. Por ejemplo, haciendo una estimulación magnética, con estimulación eléctrica, con estimulación acústica. Y pues nosotros también tenemos una patente de un dispositivo bilateral para revisar la actividad electroencefalográfica dentro de los oídos. O sea, se ponen acá como un tapa oídos,
y también se hace la estimulación para mejorar pues, la consolidación de la memoria, por ejemplo. También hay algunas empresas como Philips que han desarrollado, que se reunieron con pues, investigadores de sueño muy famosos, desarrollaron un sistema para mejorar la calidad del sueño que se llama Smart System. Otra empresa francesa que es Rhythm, en el cual se tiene este dispositivo que es también para mejorar la calidad del sueño, o SIDMAX, que también para mejorar la calidad del sueño. Bueno, pero ahora miremos. Estábamos a un nivel muy micro, o sea, qué pasaba en la neurona, qué estaba pasando en cada persona. Ahora miremos la importancia del sueño en la sociedad y sobre todo cómo podemos de pronto mejorar el sueño y la salud pública. Y eso es como algo que tengo como la visión de hacer y es como un objetivo a futuro. ¿Por qué es importante estudiar el sueño en la salud pública? Porque la salud del sueño es una noción bastante multidimensional y compleja que es muy difícil de discutir. Entonces hay que empezar a hablar sobre eso. Más que como un elemento de prevención, recordemos que todas las cosas malas que pasaban cuando uno no dormía bien, resulta que no se previene la salud del sueño, pero se trata la sintomatología del sueño. O sea, uno va a mirar cómo uno duerme después de que uno ya está mal. Y uno debería hacer lo contrario, uno debería prevenir llegar a estar mal teniendo un mejor sueño. Y en Colombia, pues ese caso es mucho peor. En Colombia es muy poco lo que se hace desde el punto de vista de prevención del sueño. Hay clínicas del sueño, pero esas clínicas del sueño están más relacionadas a hacer tratamiento y poco prevención de la calidad y la salud del sueño. Específicamente el costo económico en países de bastantes ingresos en la OCDE, el costo económico de problemas de sueño ronda alrededor del 1.8% del PIB. Recordemos que la falta de sueño y la falta de calidad del sueño, la falta de salud del sueño, produce muchos accidentes, produce Alzheimer, produce muerte, produce enfermedad cardiovascular y todo eso aumenta este costo del 1.8%. En Colombia no existe ninguna política pública definida para la promoción de la salud del sueño, incluso las de tratamiento del sueño son bastante pequeñas, pero en nuestro país las quejas del sueño, de acuerdo a un estudio que se hizo hace como unos 4 años, encontraron que los problemas del sueño alcanzan casi el 60% de la población y en casi el 14% de la población tiene problemas de somnolencia diurna excesiva, y tener somnolencia diurna excesiva quiere decir que tiene muchas probabilidades de que tenga problemas respiratorios y problemas cardíacos. Entonces, eso es una prevalencia bastante alta para nuestra población y que puede estar afectando la salud. Se estima que en países, incluyendo Colombia, el 39% de la población joven tiene duración de sueño óptima, o sea que no es lo suficiente de dormir bien lo que están haciendo, y el 35% de esas personas cuando duermen mal, entonces está mucho peor todo. Y lo más grave, y como no me sorprende tanto, es que justamente las personas con menores recursos socioeconómicos son las que más sufren de estos problemas de sueño. Recordemos que esas son las personas que, por ejemplo, están trabajando en las fábricas, que tienen que levantarse a las 3 de la mañana, durar 2 horas en un transporte para ir a trabajar casi 12 horas y volver y dormir como a las 1 de la tarde, perdón, 1 de la noche, y eso hace que no duerman ni 4 horas diarias, o personas que, por ejemplo, los celadores que tienen que dormir día de por medio, pasan derecho, y pues ese tipo de cosas afectan mucho la calidad del sueño en Colombia. Y la pandemia volvió todo peor. Resulta que asociada al COVID-19 existe una reducción en la calidad debido a los problemas psicológicos y físicos relacionados a ellos. Resulta que hacer ejercicio es una de las cosas que puede ayudar a la gente, que la gente duerma mejor. Y pues cuando estuvimos encerrados, no podíamos ni siquiera hacer ejercicio, ni 1 hora diaria de ejercicio, un buen ejercicio, lo que empeoraba todo también. Además, la salud mental, del estrés de estar con el miedo todo el tiempo, también nos afecta a la salud del sueño. Por tanto, la población latinoamericana durante la época de cuarentena tuvo los peores puntajes de salud del sueño cuando se comparó con Europa, Asia Central y Norteamérica. Esto pues es un estudio que lo hizo. Y los trastornos de sueño preexistente, pues sobre todo, por ejemplo, la apnea del sueño o algunas parasomnias, hacen que cuando uno contraiga el COVID,
haya una mayor predisposición a que haya complicaciones. Entonces, el sueño también es importante en este contexto. Y pues, siguiendo con lo que dije anterior, el estatus socioeconómico, entre más pobre, entre menor recursos económicos tengamos, peor sueño tenemos y peor nos da el COVID cuando tenemos esos problemas de sueño. Listo, entonces, la salud del sueño debería ser base de diferentes estructuras de la salud pública, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Decenal de Salud Pública. La salud del sueño sería base para la convivencia social y salud mental, para la vida saludable y las condiciones no transmisibles y la salud del entorno laboral. O sea que la salud del sueño debe considerarse desde el punto de vista multifactorial para poder mejorar este tipo de áreas en las cuales el gobierno quiere mejorar en salud. ¿Cómo desde el punto de ingeniería del sueño podemos llegar a modificar esto? Entonces, la manipulación del sueño y actividades relacionadas para mejorar la salud del sueño a nivel poblacional está basado en ¿qué? En recoger datos. En recoger datos a través de minería de datos, de bases de datos, de información biométrica, de información de sleep trackers, de ropa que mide la calidad del sueño, de la inteligencia artificial para más sistemas de información, los cuales nos permitan evaluar, comprender y actuar sobre cuáles son los problemas que la población colombiana tiene sobre el sueño y para poder llegar a hacer políticas sobre ellos. Entonces, una visión de mejoramiento de esto es que sea un enfoque de salud pública, con enfoque diferencial y que nos permita la coordinación de políticas públicas para evaluación y prevención de riesgos asociados a los trastornos de sueño, evaluación de riesgos personalizados, a través de toda esta información que podamos adquirir y a través de sistemas de información que podamos implementar. Y esa información le va a dar a los especialistas algunas herramientas para poder prever cuáles son las afecciones a salud de largo plazo y sobre todo cuáles son las causas. Puede ser que las causas de los problemas de salud en sueño sean el transporte público, que sea los horarios de trabajo o que sean otro tipo de causas, por ejemplo la violencia, pues no sabemos, si no sabemos cómo solucionarlos. Entonces, este es el sistema de información que se propone, tener un repositorio centralizado, que tenga un sistema de descripción y predicción que genere de alguna manera un producto informático que los usuarios podemos acceder desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista de los médicos, y a través de esto poder hacer acciones sobre salud pública. Ya para acabar, pues esto nos va a ayudar a primero hacer estudios estadísticos diferenciados para evaluar los trastornos de sueño y condiciones de salud, caracterizar y modelar la salud del sueño desde un punto de vista poblacional y epidemiológico, dotar a los servicios médicos con instrumentos adecuados para la toma de decisiones y dotar a los pacientes de herramientas de prevención y predicción de trastornos de sueño. Entonces, con esto me despido. Muchas gracias por la invitación y Ale, si tiene alguna pregunta o alguna sugerencia. Gracias. Miguel, muchas gracias. Para muchos de nosotros, del auditorio que lo está escuchando, es un tema novedoso, totalmente novedoso. Primero porque uno pensaría que qué relación tiene la neurofisiología, en este caso el sueño, con la electrónica, y vemos que están en una simbiosis total, ¿no? O sea, ambas completamente, sí. Se favorecen. Entonces, eso que usted nos acaba de presentar hace que nos entusiasmemos por un tema novedoso, por lo tecnológico. En la parte de neurociencia, usted dice que sabemos poco del sueño REM, pero yo tengo aquí unas inquietudes. Cuando usted dice que se estimula en el sueño REM, se toman o se ganan destrezas en una y se pierden en otras. Sí. Digamos en la memoria, pero en la parte de movimientos. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué son permanentes esa ganancia y esa pérdida o pasado un tiempo desvanecen? No, se cree que esto es algo que pasa a un solo día y al otro día ya estamos bien. O sea, eso es las cuestiones con la memoria, sobre todo durante sueño, es que no es definitiva. Recordemos que la memoria depende mucho del entrenamiento. El entrenamiento, si estamos entrenando y durmiendo bien, normalmente entrenamos varios días y dormimos varias noches, después de ese entrenamiento esto va a mejorar. La pérdida que se hace no quiere decir que quede ya mal, sino que se puede seguir entrenando y se puede tener un
una respuesta igual de buena en siguiente día, por ejemplo. Esto es algo que es de solamente una noche, pero no es totalmente que vaya a afectarnos de manera continua para el futuro indefinido. Ok. Aquí hay otra inquietud, es, digamos, esa estimulación acústica en donde se nota con los dibujos que la parte frontal es la que tiene mayores ondas lentas y que aumentarían a la memoria. Entonces, una pregunta es, el estimular continuamente esa parte frontal pues, con ese tipo de casco, digo yo, porque en realidad son electrodos, ¿ayudaría a mejorar la memoria de quien la utilice? De hecho, eso es lo que algunos de los productos que se han patentado y se han desarrollado han intentado hacer. Pues cuando uno hace la estimulación acústica, uno hace la estimulación a toda la corteza, porque pues es una estimulación que va por vía auditiva, ¿no? No es directamente frontal. O sea, lo interesante acá es que la estimulación se hace de manera temporal porque es acústica, pero la respuesta fue frontal, entonces eso es algo bastante interesante. Ajá. Pero hay dispositivos, por ejemplo, de estimulación magnética y de estimulación eléctrica, que hacen la estimulación directa en el lugar donde supuestamente va a tener mejor respuesta. Eso todavía es muy incipiente, ese tipo de dispositivos, y no sabemos realmente la respuesta. Por lo que yo sé, no es que mejore mucho si uno hace la estimulación directamente en electrodo, porque igual la respuesta, o sea, donde se generan las ondas lentas es en el área talamocortical, o sea, se produce en la corteza, pero también necesita mucho influencia del tálamo, y ese es un elemento muy, muy interno, es muy profundo dentro del cerebro, y pues no hay ni siquiera ningún efecto ni la estimulación eléctrica ni magnética en ese tálamo, ¿sí? Okay. Entonces, no necesariamente que uno estimule en el lugar donde supuestamente tiene que haber el mejor punto, va a haber la respuesta, sino es más bien uno entender la anatomía cerebral para mirar cuál sería la mejor forma de hacerlo. Incluso la acústica parece que es mejor porque el sonido tiene un camino más corto neuronal para llegar al tálamo. Entonces, eso es bastante interesante. De pronto, si uno tuviera un electrodo allá adentro en el tálamo, sería hasta mejor, pero pues es invasivo, un poco más, ¿no? Sí, ya sería más invasivo. Ve, y hablando de los 80, antes de que acabara el 90, estuvo en boga algo que se llamaba hipnopedia, aprenda idiomas con el método hipnopédico. Sí, yo lo Entonces, usé. yo quisiera saber si, y que la gente se entere si qué tan eficiente es y si usted aprendió el sueco o un idioma tan complejo como el alemán con eso de método, o cuando lo saludan queda dormido, porque definitivamente solo servía para dormir. Mire una cosa bastante interesante, y es que todo eso, a partir de que se supo lo de cómo funcionaba un poco más la memoria, quedó como ciencia chatarra, de que eso no funcionaba, que efectivamente cuando uno hacía el experimento estrictamente no funcionaba, se creía que no servía para nada. Pero resulta que en el 2006, si no estoy mal, hubo un experimento en el cual una persona aprendía, cuando estaba despierto, ¿no? Estaba despierto, alguna tarea, y se le aplicaba un olor mientras estaba aprendiendo esa tarea, ¿sí? Y cuando se iba a dormir, y justamente durante las ondas lentas, el sueño de ondas lentas, ese olor se aplicaba de nuevo, el mismo olor que se aplicó durante el entrenamiento o un olor distinto. Entonces se dieron cuenta que las personas que se les aplicó el mismo olor que que tuvieron cuando estaban entrenando, tuvieron mejor aprendizaje. Ajá. Y eso también pasa con el sonido. Entonces, cuando una persona está aprendiendo alguna tarea de memoria, se le aplica un sonido específico, un tono de, no sé, 200 Hz o una nota si, una nota mi o cualquier cosa. Y se le aplica justamente durante las ondas lentas, esa persona aprende mejor que la persona que no se le aplicó. Entonces, sí es falso ponerse a escuchar de cero algo así, de que va a aprender, pero sí algo es cierto, de que si uno escucha durante la noche algo que uno aprendió
durante el día y estaba asociándolo a algún tipo de estimulación sensorial, lo iba a aprender mejor. Entonces, eso es algo que ahora se conoce muy bien, se llama en inglés Targeted Memory Activation, reactivación dirigida de memoria, y justamente nosotros también estamos trabajando un poco con eso, pero es un poquito más complejo de saber por qué pasa, no sabemos qué pasa. Se cree que es como una especie de, como, ¿cómo se llama esto? Pavloviano, un entrenamiento Estímulo. pavloviano. Sí, o sea, un estímulo aprendido. Es como que un estímulo aprendido que hace que por la noche, durante las ondas lentas, cuando el cerebro recibe esa estimulación, como que hace que el cerebro mejore las conexiones neuronales asociadas a ese aprendizaje. Ah, qué bueno. O sea, la campanita de Pavlov, Sí, del la experimento. campanita de Pablo. Tal Ah, qué cual uno puede poner interesante. que cuando está escribiendo, no sé, por ejemplo, uno va a estudiar por el examen de ALES y la fórmula que nunca me acuerdo, entonces que cuando voy a la fórmula, pum, la campanita. Y por la Ah, noche, justamente durante las ondas lentas, toca tener que justamente durante las ondas lentas, si no es durante las ondas lentas no sirve. Ponemos la qué bueno. campanita, de pronto nos Sí, vamos a acordar mejor de la fórmula de Alex. ok. Bueno, y finalmente, usted hablaba del gasto tan terrible del Producto Interno Bruto en cuanto a la no obtención del buen sueño. Entonces, mi pregunta es de pronto, pues, dura de saber, pero todo este marco teórico y este interés de políticas públicas, ¿a quién se direccionaría? O si lo han direccionado y ha tenido buena respuesta para terminar. Muchas gracias. Mira, Alex, eso es una de las cosas que en Colombia no existe. Esta es Ujú, una de las ideas que tengo para trabajar en los próximos años. Eh, no, o sea, ya, por ejemplo, en Estados Unidos se sabe que sí es muy grave la cantidad de gasto que se pasa, por ejemplo, con accidentes, con accidentes laborales, accidentes de tránsito por falta de sueño. En Colombia no te tienen ni idea. En Reino Unido el mismo Parlamento ordenó hacer un estudio para hacer esto y vieron que los valores eran muy parecidos a los de Estados Unidos. Y justamente la cuestión es que empezar a hablar de eso. Y mi idea con comentarles esto es que en Colombia también debemos empezar a hablar de esto, empezar a hablar de la importancia del sueño, además de que es una sociedad en cual las personas que duermen bien no los tratan como bien, como quien ok, dice acá, lo es de entre más trabajemos y menos durmamos, la gente va a triunfar más. Se cree que entre menos uno duerma, mejor, más triunfa, y pues no, resulta que entre uno menos duerma, más efecto va a tener en nuestra salud en el largo plazo. Y esta es una cosa que es a largo plazo, o sea, no es que por dormir 3 noches mal vaya a tener enfermedad cardiovascular, es cuando uno duerma ya mal 10 años, 15 años, 20 años por estar haciendo un tipo de trabajo. Entonces, se sabe que acá debe pasar lo mismo. ¿A qué nivel? No sabemos, incluso va a ser peor que a los niveles que se tienen en Estados Unidos y en Reino Unido, porque acá tenemos menor calidad de salud, de prevención en salud es una cosa, y la otra ujú, cosa en calidad de vivienda, en calidad de transporte. Hay una cosa que es muy importante, por ejemplo, la Comisión Europea y el área europea de la OMS hicieron un estudio en Europa para mirar cuáles eran los niveles de ruido mínimos en el área de vivienda para que prohibieran esos niveles de ruido. Entonces allá uno por la noche no puede escuchar nada. Es totalmente prohibido que uno haga ruido para que la gente pueda dormir bien. Acá no, acá las paredes de los apartamentos y sobre todo los apartamentos de interés social y de interés prioritario son unas cosas delgaditas, el vidrio es una cosa súper delgadita, lo que se cae un alfiler en 3 casas y uno escucha en la casa de uno, y eso afecta la calidad de sueño. Entonces, es un poco también para que miremos desde el punto de vista de que empecemos a discutirlo, debe desde el punto de la academia empezar a proponerse proyectos en que encontremos datos, hay que empezar a adquirir este tipo de datos, hay que usar las herramientas que tenemos. Entonces, si somos ingenieros electrónicos, no somos médicos, pero pues los ingenieros electrónicos desde el punto de vista de manejo de bases de datos, de manejo de machine learning, de deep learning, de minería de datos, podemos evaluar qué es lo que está pasando.
Y nosotros como personas también podemos empezar a actuar sobre eso. Sabemos que no hagamos ruido de noche, respetemos a los demás y también respeten nuestro sueño para que pues a nivel social la salud del sueño sea un hecho. Ah, bueno, qué interesante, Miguel, muy amable. Bueno, yo creo Mucho que gusto. cerramos la charla. Le agradecemos desde la facultad, aquí Juan Carlos, nuestro director, y la profesora Claudia Rueda en la organización. Pues muchas gracias, Miguel, y espero nos veamos en Bogotá o en Bucaramanga cuando pase todo este terrible aislamiento en el que todavía estamos Claro que sí, observando el señor. tema. Bueno, Miguel, muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego, que estén muy bien y Y felicidades a la facultad. sí, señor. El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB.